Creado el volumen que presentamos, el estremecedor y además bellísimo El cielo en la cabeza. Tal vez sea esto lo más inquietante y a la vez atractivo, cómo el horror puede adquirir un envoltorio estético tan hermoso. Pero bueno, ya hablaremos de esto luego. Decíamos que es un equipo profesional reconocido internacionalmente y cuyo currículum resulta abrumador. Así que espero que me perdonen pues, por la síntesis. El cielo en la cabeza cuenta como guionista con Antonio Altarriba, maño vitoriano, profesor de nuestro campus, creador y ensayista, Premio Nacional del Cómic y otros muchos galardones nacionales e internacionales, colaborador además con distintas editoriales y cabeceras. Recordamos el famoso título de otro de sus cómics, El arte de volar. Sergio García Sánchez, profesor de Universidad de Granada, es historietista e ilustrador, también Premio Nacional de Ilustración en este caso, además de recibir otros galardones en varios países. Ha expuesto en París, en Nueva York, en Frankfurt y sus ilustraciones han aparecido en New Yorker, New York Times, El País y publicaciones del Grupo El Correo, entre otros. Lola Moral estudió Bellas Artes y es técnica superior en Artes Plásticas y Cerámica. Además es colorista y guionista con trabajos también para New Yorker, Babelia, Norma Editorial, ha expuesto en Washington, Cádiz y numerosas ciudades. Y nos acompaña también Idoia Moreno de la ONG Jambo Congo, inspiradora, documentalista y asesora del cielo en la cabeza. Jambo Congo es un colectivo de Vitoria dedicado a proyectos de ayuda al desarrollo integral de la ciudadanía de la República Democrática del Congo. Y para que todo sea absolutamente completo, contamos con la música de El Malik. Y el argumento del cielo en la cabeza, bueno, pues es la espantosa historia de un niño esclavo que trabaja en una mina, que pasa a niño soldado y que va madurando a medida que atraviesa África para llegar a Europa en una patera, un recorrido duro y turbador. Pero la situación es la que se describe en el cómic y lo que es descorazonador, y yo siempre digo, ¿no?, junto con las hermanas, que tenemos perdida la fe en la humanidad completamente, es porque yo llevo allí 10 años y lo corroboro, incluso las hermanas que llevan allí 50, la situación siempre va peor. No solo no mejora, sino que lo que vamos a ir hablando, ¿no?, la violencia sexual, la hambruna, la muerte infantil, la falta de recursos y la miseria extrema en la que viven siempre va peor. El primer año que estuve allí vino un periodista italiano de 75 años que le habían dado un montón de premios en Italia porque era periodista de guerra. Y me decía, mira, es la quinta vez que vengo al Congo en mi vida, vine por primera vez con 23, esta es la quinta a mis 75 años, y es increíble, pero cada vez que vengo siempre me voy diciendo, esto no puede ir a peor, y cada vez que vengo me sorprendo y me horrorizo viendo que los niños se mueren más, que se mueren de hambre literal, que la violencia sexual es mucho más intensa y más violenta y que la situación del país es más anárquica, más caótica y peor. Entonces tenemos totalmente, no solo no mejora, sino que, insisto, va peor porque cada vez necesitamos más minerales, que es lo que luego hablaremos, el porqué de esta violencia. Entonces siempre va peor, más guerra y más violencia. Sergio, Lola y yo estábamos ya buscando un proyecto y le estábamos dando vueltas a distintas ideas que habíamos planteado y que no terminaban de ir por esa línea, pero coincidimos Idoia y yo en un premio que nos dieron, todo esto, y cuando simplemente fueron pues me parece que tenías 3 minutos para hablar y agradecer el premio, pero en esos 3 minutos hizo una síntesis tan impactante de lo que ella había vivido, como ha hecho en esta introducción, y de cuál era la situación. Y además algo que me gustó fue efectivamente señalando los responsables, no haciendo simplemente una descripción, no, esto es un infierno, esto no sé qué, como si fuera una desgracia caída, una maldición caída del cielo, sino señalando cuáles eran las causas y hasta qué punto, en cierta medida, todos estamos un poco concernidos porque nuestra prosperidad, en alguna medida, aunque sea pequeña, depende de su desgracia.
un poco, hay unos vasos comunicantes, y yo creo que entonces les trasladé a Sergio y a Lola lo de hacer esta idea, tratar simplemente hacer, en realidad, si habéis leído el libro, es un libro, como una novela de iniciación, es un libro de aventuras, en donde el protagonista, que empieza siendo muy joven, con 12 años, pues se va ya, aparece, irrumpe en la historia en una situación límite, enterrado por un derrumbamiento en una mina de coltán. Ya sabéis que la República Democrática del Congo tiene la desgracia de ser una maravilla geológica y de poseer muchas de esas tierras raras que son ahora tan codiciadas. El 70 o el 80% del coltán que utilizamos en nuestros móviles y en muchos de nuestros aparatitos electrónicos provienen de allí, y además de esa región del Kivu, ¿no?, que es una de las más... Entonces, empieza ahí renaciendo de casi una muerte, está sepultado bajo la tierra por ese derrumbamiento, y sale a la luz, respira, y entonces vamos a asistir a un periodo como de confrontación y de formación de este muchacho, hasta que comprende que la situación de su país es realmente insostenible y no tiene futuro, y emprende esta odisea de atravesar toda África como miles y miles de africanos, pues, atraídos. El libro se titula El cielo en la cabeza, por una idea un poco paradisíaca, por unas estrellas de ilusión, de esperanza, que les iluminan, diciendo, bueno, ante el no futuro que me presenta mi país, mi entorno, quizá dicen que en otros países quizá pueda tener alguna esperanza. Aparentemente hay un personaje que da color a la página. Normalmente se ve el guión, no se ve el dibujo, y no se tiene en cuenta que hay una persona que se ocupa, no siempre, no en todos los casos evidentemente, pero como profesión hay una labor muy importante por parte del colorista de aportar la información necesaria para complementar la historia del guionista y del dibujante. Háblanos de los colores de este... Bueno, del cielo. ¿Cuáles son los dominantes? ¿Por qué? Bueno, son justo los contrarios que quizás se deberían dar. Huele a África el dibujo. Sí, bueno, son color de África, pero como digo yo, siempre están filtrados, ¿no? Porque no responden al imaginario que tenemos sobre el África colorida que habitualmente tenemos en mente, ¿no? Con los trajes, la indumentaria y los paisajes. Y están adaptados porque, siempre lo digo, pero es que teníamos un compromiso, tanto Sergio como yo, con el dibujo de llegar a... Tenemos un compromiso ético para poder aportar a la historia de Antonio esa belleza que contrarrestara la violencia, o que hubiera un equilibrio entre la ética y la estética, y pudiéramos llegar fácilmente a los lectores de una forma amable, aportando un color naturalista y un color bello, ¿no? Aportar ese punto de belleza para que la persona que abre el libro pudiera introducirse más fácilmente y digiriera la historia de mayor facilidad. Es verdad que hemos trabajado en el mundo del cómic, sobre todo, con un público mucho más infantil. Y bueno, en este caso lo que he hecho es intentar que el dibujo se adapte a la forma de representación que están presentes en África. Si os dais cuenta, tiene mucho que ver con el dibujo egipcio. Recuerda un poco la escultura africana, ¿no? Sí, sobre todo el dibujo egipcio, una proyección frontal, trabajar con una línea base, los personajes casi siempre están de perfil, hay muchísima geometría en la representación, tiene mucho que ver con la sencillez del trazo, y sobre todo se ha usado muchísimas metáforas visuales, ¿no? Para intentar que, sobre todo en las escenas de violencia, que no son todas, porque hay historias de amor y hay historias de amistad, y hay, como todo rito iniciático, tiene mucho recorrido, pero se ha trabajado mucho con composiciones de cómic que no siempre tienen que ver con el cómic, sino que beben, por ejemplo, de una composición de una portada de una revista o de cualquier otro tipo de ilustración mucho más conceptual. Y se han ido alternando esos dos lenguajes para crear o para conseguir narrar la historia como la queremos narrar nosotros. Bueno, son una relación con asesinato. Sí, son relaciones muy complicadas, y por lo tanto
lo que se intentaba era sugerir más que mostrar. O sea, el ejercicio, por mi parte, como dibujante, ha consistido en hacer un ejercicio de sugerencia lo más sutil posible, dentro de todo lo sutil que puede ser lo que se cuenta en el cómic, claro. Y yo creo que efectivamente eso al final produce es casi muy efectivo, casi más efectivo. Antes hemos estado Antonio y yo debatiendo sobre el concepto de pornografía y de erotismo, y en este caso, en vez de nosotros hacer pornografía de la imagen, que es lo que sería una traducción literal de este tipo de situaciones, hemos intentado jugar con el erotismo, o sea, es decir, mostrar lo justo para que el lector imagine todo lo demás. Pero sí ha sido muy duro, claro, porque intentar plantearse cómo dibujar este tipo de situaciones es muy complicado. Pero por otro lado, para mí ha sido muy satisfactorio, porque, no sé, tener la libertad de poder narrar como uno quiera y todo lo que ha aprendido uno a lo largo de los últimos 40 años, poder aplicarlo en libros como este, que no siempre los editores son muy receptivos para este tipo de trabajos, pero tanto Norma como el de Noel no han dejado trabajar, bueno, y Antonio, claro, que es el guionista, no han dejado trabajar con muchísima libertad. Y entonces, no sé, a mí me apetecía muchísimo jugar con estas composiciones de páginas o con la microfragmentación de la página cuando era necesario. Y claro que ha sido duro porque la historia es muy dura. Lo que pasa es que yo creo que hay un momento en que uno tiene que tomar una decisión ética y formal, decir, es que hay que contar esto y hay que contarlo de la mejor manera posible. Y hemos intentado contarlo, pues eso, de la mejor manera posible. Que ahora, tanto Sergio como yo, afortunadamente, pues una de las cosas que tiene lo de hacerse mayor buenas es que, claro, pues ya tienes detrás una trayectoria, tienes detrás una serie de contactos, y desde luego nosotros hemos trabajado con las dos editoriales con absoluta libertad. En ningún momento hemos tenido ningún tipo de presión, ni de consejo, ni de, pues para, no, esto, aquí, quitar, poner, aliviar esto un poco. Yo creo que ellos también han participado de la importancia que tenía este libro para dar un testimonio con la fuerza con la que nosotros lo queríamos dar. Es más, con respecto a los editores, yo creo que en general podemos decir que estamos muy satisfechos por lo que ha sido su labor. Se han limitado a hacer su labor como editores, es decir, que nos han ido acompañando a lo largo del trabajo, luego han procurado, porque es un libro que para reproducir los colores, por ejemplo, de Lola, con todos sus matices y todo esto, pues es complicado, necesita un papel en que reproduzca bien. Es un libro también complicado de diseño, de composición de página. Hay veces que, si os habéis fijado, los márgenes se van a sangre, ¿no? Otras veces que tienen un margen negro. Es un libro que técnicamente también es complejo, y allí han echado realmente el resto, y no solamente eso, sino que nos han dado luego en el lanzamiento un apoyo muy importante, han hecho una muy buena promoción. Hemos tenido la suerte de ganar unos cuantos premios ya desde que el libro salió a finales del año pasado, y bueno, hemos podido aprovechar esas ocasiones pues para dar a conocer y difundir mejor el libro. Y fijaros, ya hace pues un tiempo que el libro está en el mercado, y yo quería hacer, claro, en Vitoria quería hacer algo muy especial, porque al fin y al cabo, como dices, soy maño victoriano. Pero bueno, tengo 50 años de victoriano y 20 de maño, o sea que gana Victoria por goleada, El libro ¿no? empieza con el tema de los niños soldados. Parece que es algo de película gore, pero nosotros en Ñamocongo trabajamos con muchos de estos niños. Niños que como prueba tienen que matar a su familia. Eso es. Son niños que los secuestran desde los 5 años, 5 o 6 años, porque ya se consideran que pueden levantar un fusil y pueden ser soldados. Entonces, para que os hagáis una idea, la última vez estando yo ahí hace 2 años, nos llegó un hombre de una aldea de al lado, de donde trabajamos nosotros, que tenemos el hospital, diciendo que se habían llevado a los 40 niños que estaban jugando al fútbol en un terreno fuera de la aldea. Había llegado un convoy de uno de los grupos armados y se los habían llevado a todos los niños de la aldea.
Entonces, esa escena que los que habéis leído os horroriza y que la leeréis, es una escena verídica que a mí me contó uno de los alumnos que teníamos en nuestra escuela de formación profesional. Porque ese salvajismo extremo de que, como tú insistes, ¿no?, el rito de iniciación para entrar al grupo les obligan a violar a su madre, a su hermana, a ejecutarlos, a comerse partes de su cuerpo, etcétera. Porque, por un lado, quedan tan traumatizados, claro, que son niños psiquiátricos ya para el resto de su vida, están completamente locos, además de que luego los drogan con metanfetaminas para los ataques, etcétera. Pero es una estrategia muy pensada porque es una forma de destruir toda raíz de ese niño. A raíz de ese asesinato, una vez, por supuesto, que matas a tus padres, ya te da igual matar a cualquier otra persona, y sobre todo generas que el único sentimiento a un grupo que vas a tener, esa persona va a ser ese grupo armado. Entonces evitan que huyan y es una herramienta para ganar una afinidad, una unión de grupo. A esto sumamos, claro, estos grupos armados generan esta violencia por el control de los minerales. Seguro que todas habéis oído hablar del coltán, la casiterita. Pues como Antonio ha adelantado, el 80% de las reservas de minerales, no solo de coltán, sino de muchos minerales, las tenemos en Congo. Eso que implica que hay una guerra de guerrillas, porque la mayoría son militares ruandeses, porque Ruanda es el primer exportador de minerales a nivel mundial y no tiene una sola mina. Entonces, son grupos armados, militares y mercenarios pagados. Señores de la guerra. Eso es. Pagados por las principales multinacionales, que son europeas, canadienses, etcétera, que ¿qué hacen? Por controlar estas zonas donde están estas minas, masacran a la población civil y sobre todo se utiliza la violación como arma de guerra. Quiero hacer un hincapié en esto porque Congo se pone como ejemplo. La violación desgraciadamente se utiliza en todos los conflictos armados, como se está usando en Palestina, en Ucrania, y no se nombra, solo hablamos de muertos y de masacres, y no se cita, ¿no?, la cantidad de mujeres, niñas y ancianas que se violan a diario. Lo que tenemos en Congo, que ya no es solo una violación, sino es utilizada como herramienta de tortura. Hablamos de violaciones que cuando atacan una aldea, los 45 o 50 hombres que forman estos grupos armados secuestran a las mujeres, a las niñas, se las llevan a sus campamentos, las dejan una semana atada a un árbol y hacen con ellas absolutamente lo que quieren. Las violan los 50 hombres detrás de otra. Y ya no solo esto, sino que cuando terminan de violarlas, muchas veces les introducen por la vagina el fusil, una botella de plástico ardiendo, una botella de cristal rota, un palo, lo que sea, ¿no? Entonces, muchas, como podéis imaginar, mueren en el acto, desangradas, etcétera, y otras muchas pues quedan ya con traumas para toda su vida. Me ha habido mujeres pacientes que he atendido en Congo, porque soy enfermera, y me han dicho, ojalá me hubieran matado antes de hacerme lo que me hicieron, ¿no? Entonces, esta es una herramienta muy premeditada por todos estos grupos armados, porque estas violaciones y esta violencia sexual salvaje genera más miedo incluso que las matanzas. Entonces esto produce que las aldeas que están en esta zona donde están esos minerales huyan. Entonces hace que en Congo hay millones de población desplazada que vagan por el país con las pertenencias que tienen, que es un cubo de barro, o sea, de plástico, perdón, porque no tienen más, y que vayan vagando por el país. Esto hace que la población del Congo se muera literalmente de hambre, porque la situación del país es que la mitad de los niños se mueren antes de llegar a los 12 años, ¿no? Pues porque son esqueletos humanos rodeados de piel. Entonces a mí siempre lo pongo porque me parece muy significativo del país, que cuando atiendo partos y así, hablando con mujeres, muchas veces no me preguntan cuántos hijos tienes, me preguntan cuántas veces has parido, porque ya se da por hecho que la mitad de los hijos se mueren, ¿no? Entonces, esta es la situación que narra el cómic. Para mí es súper importante esa primera parte, y luego, como decías, haber trabajado no solo allí, sino como responsable de una clínica en el campo de refugiados de Lesbos, que os sonará que en su día se habló mucho. Estuve como responsable de la clínica de Médicos Sin Fronteras, y fue una situación incluso más dura. Yo venía 8 años de esta situación que os narro. Ha sido la primera situación en la vida en la que sistemáticamente en el campo de refugiados europeo, porque Lesbos es Unión Europea, asistíamos suicidios e intentos de suicidio. A Lesbos viene esta gente que hace el periplo que se narra en el libro. Podéis imaginar la mochila, los traumas que esta gente trae, ¿no? Y encima llegan a Europa y se encuentran con que todavía nosotros somos más inhumanos que los políticos africanos que tanto nos jactamos de poner de corruptos, etcétera, ¿no? Yo lo que he vivido en el campo de refugiados de Lesbos, responsable de ACNUR, de Unión Europea, gobiernos europeos, es una situación muchísimo más inhumana que lo que he vivido en Centroáfrica, en Congo, que son los países más violentos y más pobres del mundo. Una vez a la semana teníamos que coser muñecas, literalmente, a los menores no acompañados, que son niños y niñas,
porque se cortan las venas, precisamente por la falta de futuro, porque vienen de eso, ¿no? Y te decían, yo solo quiero venir a Europa para vivir en paz, yo no quiero paguitas, yo no quiero dinero, solo quiero vivir en seguridad. Y aquí me encuentro con que llevo 5 años en este infierno, donde me están violando sistemáticamente y donde no tengo ningún atisbo de futuro. Pero bueno, esa entrega de premios cambió nuestra vida. Cuando Antonio descubrió lo que Idoia y su organización hace, pues se nos planteó este reto. Yo pensaba, y bueno, no sé si Lola, pero yo pensaba que no lo podría hacer. Sinceramente, que no estaba preparado para poder hacerlo. Ni formalmente, ni tampoco anímicamente. Y bueno, fue terrible. O sea, las primeras 12 páginas fueron terribles de dibujar. Además se dieron circunstancias personales que lo complicaron todo. Pero bueno, una vez ya que pasamos lo gordo, no sé si has leído el libro, pero bueno. Sí, sí, bueno, Pues una vez que pasamos lo gordo, pues ya como que, bueno, ya digamos que uno ya conceptualiza el tono gráfico y narrativo con el que va a trabajar, y ya se trabaja no en modo crucero, pero sí en un modo como más profesional, ¿no? Sin estar tan afectado. Así que bueno, sí. Pero ten en cuenta que mientras hacíamos esto, este proyecto duró 3 años. Y lo fuimos alternando con otras muchísimas cosas. Es decir, gran parte de las portadas de New York se hicieron mientras dibujamos esto. Incluso esto coincidió también en cierto modo con la producción de un libro para niños, que se va a publicar ahora en noviembre aquí en España. No sé cómo volver a donde estábamos. Aquí. Eso es. Y por ejemplo, y se daba la casualidad que en una cierta parte de la producción pues teníamos que terminar ese otro libro, y estamos dibujando literalmente para niños por la mañana y dibujando esto por la tarde. Entonces cambiar, otro tipo de niño. claro, entonces cambiar el chip es un poquito complicado, la verdad. Sí tiene, lo que pasa es que bueno, somos profesionales y nos dedicamos a esto y no sé. Yo he visto, una vez se me clavó uno de los mayores señores de la guerra, buscado por el Tribunal de la Haya, etcétera, etcétera. Seguro que aparece aquí prácticamente. Eso es, venir donde la monja, arrodillarse y darle un beso en los pies. O sea, porque estas son tan queridas, por uno, como os decía, son el hospital nuestro es lo único que hay, son las únicas escuelas, y sobre todo que saben que están ahí por y para ellos, que están luchando por la población. Y luego otra cosa que es triste, pero lo que te decía, porque a mí y no te violan y no te atacan. Desgraciadamente pueden violar, como hacen, asesinar a miles, millones de africanas, de negras, hablando claro, y nos da absolutamente igual, porque del Congo ni se habla porque no interesa que se hable precisamente, porque interesa que eso se tenga silenciado, ¿no? Si a mí me pasa algo, si a mí me violan, si a mí me matan en Congo, se hace eco internacional, como cuando matan estos periodistas, etcétera, ¿no? En Etiopía el año pasado va a salir a nivel internacional que la cooperante blanca española ha sido asesinada en Congo, entonces no interesa que se descubra el pastel que también tienen allí montado y tan tapado. Siempre puede haber un loco psiquiátrico de más o drogado de más, ¿no? Que aparezcan allí, pero yo sí que he pasado momentos de tensión porque muchas de estas entre tiros, claro, pero siempre es el estar en el momento equivocado, o sea, que el peligro es que te pide una bala perdida, perdón. Así como hay misiones en Siria, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras, que los occidentales no podemos ir porque van a por ti, a secuestrarte, etcétera. En África eso no suele pasar. Precisamente te respetan un poco por eso, porque no les interesa. O sea, saben muy bien tanto los mercenarios como los cascos azules de Naciones Unidas, que no tenemos tiempo para entrar, pero son los mayores violadores de la población. Se supone los que están ahí en misión de paz. Y yo he asistido a cientos de mujeres y niñas violadas por militares de Naciones Unidas. Entonces ellos también saben que a las africanas las pueden violar y hacer lo que quieran con ellas, pero que a las blancas, ojo, que esto descubre muchas cosas, que nos van a dar un toque de arriba que no interesa que se hable. Idoia hacía también alusión a esa especie de apagón informativo. No sabemos nada, es decir, es que es además un estado en el que el último censo electoral, más o menos aproximado, porque es un país inmenso, es prácticamente como toda Europa, ¿no? El último censo se hizo en 1984 y desde entonces no sabemos ni siquiera cuántos habitantes hay en la República Democrática del Congo. Eso de llevar tener un carnet de identidad, un reconocimiento administrativo, hay mucha gente que funciona por ahí sin tener ningún tipo de es decir, que es realmente efectivo, es un lugar. En diciembre, por ejemplo, no hace mucho,
hubo elecciones. Aquí nos enteramos de algo. Bueno, supimos que después de que hubiera muchas protestas, porque pues como siempre como siempre, o por lo menos desde hace muchísimos años estaban manipuladas, y los resultados pues ya se veían a venir, es el mismo clan el que sigue gobernando en Kinshasa, que es el clan de Kabila, básicamente, y su entorno próximo, ¿no? Y que son los que se benefician de este tráfico ilegal de minerales y de esa situación de disgregación, de estado fallido, de violencia soterrada. No se sabe, por ejemplo, pues desde 1960, que fue la fecha de su independencia de Bélgica, que también tuvieron una colonización especialmente violenta, porque los belgas, que mucho tintín y mucho bombón, pero en la República Democrática del Congo la verdad es que se portaron de una manera bastante dura y bastante cruel, teniendo en cuenta incluso los propios parámetros coloniales de otros países. Entonces, podríamos decir, bueno, ha habido dos guerras oficiales, pero el estado de violencia es un estado latente. Entonces, pues bueno, se calcula que aproximadamente, pero son todas cifras estimativas, desde 1960 hasta hoy, pues puede haber muerto como consecuencias de confrontaciones y de enfrentamientos armados, pues unos 10 millones de muertos, ¿no? Es decir que ahí sigue el corazón de las tinieblas. Muy bien, bueno, pues a ver qué nos hacen. No me digas. O sea, ahora va Blanca. No sé, esa sensación de con el spa. Lo mismo os digo.